Buenas noches compañeros, mi nombre es Enrique Moncada Peli, soy miembro titular de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad San Martín de Porres. Actualmente desempeño el cargo de Coordinador Regional Centro de CPPC y por encargo de su comité organizador de su primer campamento universitario multidisciplinario en investigación y servicio, les voy a dar un alcance sobre lo que es investigación dentro de un CUMIS, ¿no? Cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, pueden escribirme, son libres de escribir a correo electrónico que aparece en la parte inferior, ¿no? Vamos a empezar de una manera general a una manera específica. Vamos a hablar primero por qué es importante investigar en pregrado, ¿no? La necesidad que hay hoy en día de investigar en pregrado. Y posteriormente iremos desglosando esos tópicos hasta llegar a lo que es una investigación en un campamento universitario, ¿no? Que es muy diferente a lo que se investiga dentro de las universidades, debido a que la población está al alcance, debido a que hay historias clínicas al alcance, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos. Entonces, ¿es importante hacer investigación en pregrado? Es muy importante en la actualidad hacer investigación en pregrado. La investigación científica es uno de los ejes de la universidad peruana, según la ley universitaria 30220, ¿no? Particularmente lo es en las escuelas de medicina, donde se requiere del conocimiento del método científico para un abordaje adecuado del proceso de diagnóstico y tratamiento de un paciente, así como para el desarrollo de competencias generales como la autonomía del aprendizaje, la gestión de información, el pensamiento crítico, la comunicación y el razonamiento cuantitativo, ¿no? Entonces, la investigación actualmente en pregrado es uno de los ejes de la carrera en cualquier profesión, ¿no? Debido a que ahora con la ley universitaria, con la titulación que tiene que ser por tesis y por el campo, más que nada por el campo competitivo laboral que hay hoy en día, ¿cierto? Antes nos marcaban la pauta que para tener un plus en nuestro currículum, para postular a un trabajo, etcétera, 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 era tener o saber un idioma más, ¿no? Hoy en día, en los tiempos ha cambiado, hoy en día se observa que los puestos de trabajo en el ámbito de la salud se están ganando por quien tiene un conocimiento en cómo elaborar un proyecto de investigación y ejecutarlo, ¿no? Quien tiene publicaciones indexadas, quien tiene publicaciones en revistas indexadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ustedes los felicito debido a que ustedes ya pertenecen a una sociedad científica. Ese es el primer paso dentro de su carrera como universitarios, ¿no? En un trabajo realizado por el doctor Carlos Toro, demostraron o hallaron que la pertenencia a una sociedad científica se asoció significativamente con tener una mayor producción, ¿no? Tanto en trabajos como en publicaciones, ¿no? Lo mismo sucedió con la asistencia a cursos de metodología de la investigación, bioestadística, lectura crítica y búsqueda bibliográfica. Esto es muy importante porque esto suma un plus. Todos los médicos, o bueno, todos los estudiantes tenemos 7 años de carrera. Todos llevamos los mismos cursos. Hoy en día tenemos que distinguirnos de la masa con un plus. En este caso, el plus es la investigación, ¿no? El encontrar un artículo eficazmente es muy importante. El saber bioestadística es muy importante. El saber valorar la calidad de información que nos brindan algunas revistas o que está en internet es muy importante, ¿ya? Porque hay que saber descartar algún tipo de información con otro tipo de información que sí es relevante para nosotros, ¿ok? Entonces, como sugerencia también en este paper se dio que promover la investigación entre los alumnos de pregrado de medicina es una estrategia para aumentar la investigación en salud. Sin embargo, son pocas las investigaciones que los estudiantes publican.
Y esto es por diversos motivos, ¿no? Ellos mencionan un motivo muy fuerte que hay, ¿no? Existe recelo por parte de otros investigadores para citar dichas publicaciones, ¿no? Aún queda el recelo de que tú eres alumno y no tienes la capacidad crítica o la capacidad temática de poder llegar a estos temas, ¿no? Son cosas que ya deben de quedar en la antigüedad, ¿no? Con un buen asesor, con un buen background atrás de revisiones, todo esto se puede superar, ¿no? Entonces es importante investigar porque la investigación es la fuente de todo conocimiento. Deben de tener muy en cuenta eso, ¿no? Investigación como estudiante de la ciencia de salud es para poder nosotros divulgar nuestros resultados. Así nuestros resultados una, tengan una asociación que sea fuerte o una asociación que sea débil o que no haya asociación, de todas maneras deben de ser publicados, deben de ser divulgados, ¿no? Haciendo hincapié que estos resultados, estos hallazgos deben de ser publicados en revistas indexadas, ¿no? Para que esto influya posteriormente, ¿no? ¿Cómo puede influir? ¿Cómo nos puede ayudar el publicar un artículo, el hacer investigación? Enrique, yo estoy estudiando, me queda muy poco tiempo libre, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, hay que sacarnos ese chip de la cabeza, ¿ya? Porque desde hoy se pueden hacer muchas cosas para que no nos pese en el futuro, ¿no? Si nosotros tenemos una ambición, nosotros podemos llegar a investigar, podemos llegar a publicar, entonces vamos a tener una ventaja, ¿no? Dentro de ellos es contratación de docentes, la promoción laboral, el salario, el reconocimiento académico dentro del centro laboral o dentro de la misma universidad y la reputación científica, ¿no? Realizar investigaciones puede contribuir también a la competitividad del estudiante para entrar a residencias o puestos de trabajo, como ya lo había explicado. En muchos casos puede ser hasta el punto diferencial para lograr la aceptación en una carrera de posgrado, ¿no? Entonces, continuando, este es otro artículo que ha sido publicado en el año 2010 por el doctor, no, en el año 2011, disculpen, por el doctor Álvaro Taipe, ¿no? Yo siempre lo pongo, o siempre que he podido dar alguna charla sobre la introducción a la investigación, etcétera, me gusta poner este cuadro debido a que en el 2010 a hoy en día, el 2019, los estudiantes se han involucrado mucho más dentro de las sociedades científicas, hay mucho más cuantía de estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de esta tabla que fue parte de la publicación, nos menciona que los artículos con participación de estudiantes de medicina en revistas médicas indizadas en Cielo, Perú, del 2009 al 2010, ¿no? Que la participación estudiantil fue en una universidad privada Cayetano Heredia de 17, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 2 alumnos, en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de 5 alumnos, etcétera, 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 ¿no? Y la participación de SOCIEN fue mucho menos lo que hoy en día es, ¿no? Ténganlo por seguro que hoy en día esto es el triple de estos números que figuran acá, ¿no? Pero siempre me queda, siempre pongo este cuadro debido a que me gusta saber cómo empezamos y cómo hoy los estudiantes han podido lograr grandes cosas gracias a los diferentes asesores de las diferentes sociedades científicas que hay, ¿no? De las 50 publicaciones estudiantiles, 21 tuvieron participación de estudiantes que pertenecen a una sociedad, ¿no? Y las 100 participantes corresponden a 12 facultades de medicina, ¿no? Entonces, ahora sí, entrando dentro de lo que es investigación en el CUMIS. Investigación en el CUMIS viene a ser lo mismo que investigación en la atención primaria de la salud, ¿no? Muchas veces los campamentos universitarios multidisciplinarios de investigación y servicios
se hacen en zonas rurales, ¿no? Quintil de extrema pobreza, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿por qué es importante o por qué el investigar en la atención primaria de la salud, ¿no? Como uno de los puntos es que es una herramienta esencial para apoyar actividades de planeación, coordinación, capacitación y evaluación de programas de salud, ¿no? Por ejemplo, podemos ir a un centro poblado donde exista una gran prevalencia de anemia. Entonces, podemos planear valga la redundancia, un plan de trabajo coordinado con el puesto de salud para capacitar al personal o para capacitar a las madres de aquel poblado rural y enseñarles un alimento balanceado, ¿no? Para los niños y el adecuado suministro de estas chispitas que hay en los centros de salud, ¿no? Y para que las madres tengan el amplio conocimiento de cómo se debe dar, cómo deben de alimentar a sus hijos y combatir a la anemia, ¿no? Que tanto daño le hace a nuestro país. Entonces, ese es un eje muy importante de por qué se debe investigar en la atención primaria de salud y más aún por qué se debe hacer investigación en un CUMIS, ¿no? También por ser un proceso dirigido a identificar y resolver los problemas de los programas sanitarios, ¿no? Hay muchos problemas en nuestra salud, ¿no? Muchos problemas en nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, nosotros podemos dar oye, mira, esto está mal acá, esto están haciendo mal, como un jalón de orejas, ¿no? Por decirlo así coloquialmente. Decirles, llamar un poco la atención para que se puedan corregir esos programas sanitarios y resolver esos problemas de salud que tanto nos aquejan, ¿no? Es un proceso también diseñado para incrementar la eficacia, la efectividad y la eficiencia de programas, ¿no? Acciones e intervenciones. En muchos casos se dan charlas, ¿no? Charlas de prevención contra la tuberculosis, charlas de lavado de manos, etcétera. Muy bien, me parece excelente. Nosotros damos esas charlas, nos matamos yendo a aquellos centros poblados dando las charlas, pero ¿se les quedará la idea a los señores? Los señores posteriormente aplicarán lo aprendido. Entonces, por ahí pueden hacer una idea de investigación, ¿no? Algún pretest, señor, buenos días, usted cómo se lava las manos el día de hoy, etcétera. Le hago una charla y posteriormente le hago un post-test para ver si el aprendizaje ha quedado calado en el señor, ¿no? Si ha quedado con el aprendizaje fijado o no, ¿no? Si nosotros somos capaces de llegar al poblador o no somos capaces de llegar al poblador. Entonces, todo eso se puede hacer dentro de la atención primaria de salud, ¿no? Entonces, también contribuye a desarrollar un pensamiento de reflexión en la práctica médica habitual y o convencional. Una reflexión, ¿no? Porque muchas veces nosotros vamos de las grandes ciudades a las zonas rurales y todavía no existe la verdadera descentralización que tanto añora el Estado y que tanto trabaja para eso, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que enfermedades que en las ciudades, en las grandes ciudades, no son tan prevalentes, en las pequeñas ciudades pueden ser muy prevalentes, ¿no? Entonces, enfermedades o patologías que son fáciles de prevenir, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento podemos reflexionar nosotros y llevarlos, hacerlo conocer, hacerlo público en dichas comunidades rurales para que ellos también se puedan beneficiar de eso, ¿no? Beneficiarse y así tener o gozar de una mejor salud, de una mejor calidad de vida, ¿no? Continuando. Entonces, para nosotros poder hacer un trabajo dentro de un campamento, dentro de un CUMIS, debemos de tener en cuenta, o bueno, en general, para hacer un proyecto de investigación o un trabajo, debemos tener en cuenta estas 5 letras, ¿no? El famoso FINER, ¿no? La F de un trabajo debe ser factible, la I que un trabajo debe ser interesante, la N que un trabajo debe ser novedoso, la E que un trabajo debe ser ético y la R de un trabajo que debe ser relevante, ¿no? Entonces, ¿cómo un trabajo puede ser factible, no? Un trabajo es factible cuando nosotros tenemos los recursos necesarios para la realización del protocolo, ¿no? Por ejemplo,
Enrique, yo me voy al pueblo de Tangamangapio y en el pueblo de Tangamangapio quiero hallar PCR. Ya, bacán, sí, puedes hallar PCR, pero nosotros aún somos estudiantes, no gozamos de la sustentabilidad económica, o bueno, nuestra universidad nos puede financiar, digamos, el proyecto, ¿no? Pero aún así involucra mucha logística, involucra mucha economía, etcétera, ¿no? Entonces digamos que no es tan factible realizar ese trabajo, ¿no? El trabajo debe ser interesante. Enrique, yo quiero estudiar sobre anemia. Muy bien, bravazo. Pero debemos tener en cuenta que el tema de anemia ha sido muy explorado. Entonces debemos añadir un plus a ese tema de anemia para que nuestro trabajo sea interesante también, ¿no? Y de paso también sea novedoso, ¿no? Entonces, la anemia de por sí es interesante porque es aún línea de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para añadirle un plus para que nuestro trabajo pueda ser novedoso, ¿no? Y la E de ética, ¿no? Debemos de tener autorización para la realización del trabajo por un comité de ética, ¿no? De nuestro hospital, de nuestra universidad, etcétera. Y también utilizar el consentimiento informado para invitar a los pacientes a participar, ¿no? El consentimiento informado cuando son mayores de edad y el asentimiento y consentimiento informado cuando son menores de edad, ¿no? Este tema es muy importante porque debemos tener en cuenta que nosotros vamos a poblaciones rurales. El Ministerio de Desarrollo, de Inclusión Social y Desarrollo y el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables tiene un artículo interesante en el cual manifiesta que estas poblaciones son susceptibles, ¿no? Son poblaciones, valga la redundancia, vulnerables. Entonces debemos de trabajar con cautela, ¿no? Y también hay grupos poblacionales dentro de estas poblaciones que también son vulnerables. Hay un artículo que menciona que los adultos mayores con alguna comorbilidad se le considera una población vulnerable, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado en qué nos vamos a enfocar, etcétera, ¿no? Debido a que muchas veces, como experiencias previas, se quiso trabajar con muestras sanguíneas y los pobladores ya les temían, ¿no? Porque nos decían que siempre iban personas a sacarle sangre y nunca les daban los resultados de esos análisis. Y es más, algunos pensaban que les sacaban sangre para venderlos acá en Lima, ¿no? Entonces, por eso debemos de tener nuestro consentimiento en el cual especifiquemos el título, los nombres de los investigadores, el objetivo de la investigación y para qué se está haciendo dicha investigación, ¿no? Y luego también debe ser relevante, ¿no? Para aportar algo al conocimiento científico, ¿no? También debemos tener en cuenta que el Finner y el Pico, como acá está Ricky y Morty, va a ser nuestras armas, ¿no? Nuestras armas para poder nosotros hacer nuestro proyecto, nuestro trabajo de investigación, ¿no? En el Pico, que ahora es Peacock, porque se le añadió la T, la P es de población, la I de intervención, la C es de comparación, la O de outcome o resultado y la T de tiempo, ¿no? Entonces, esta es una herramienta muy importante para que nosotros podamos formular o hacer nuestro título de investigación, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una población de niños menores de 5 años, que ¿cómo intervenimos? Intervenimos con el suplemento de hierro, las chispitas, ¿no? ¿Y cuál va a ser nuestro resultado, ¿no? Que estos niños no van a padecer de anemia en un tiempo determinado, ¿no? Y nuestra comparación puede ser los niños que no tienen acceso a dichas chispitas, ¿no? Entonces, esta herramienta es muy importante para fijarla junto a la herramienta de Finner. Estas dos son muy importantes para hacer nuestro futuro proyecto de investigación. Entonces, acá sí viene el tema de fondo, ¿no?
La verdad que hacer investigación en un CUMIS es muy bonito, demasiado bonito, ¿no? Pero la pregunta de Tadeo el explorador, ¿es fácil investigar en un CUMIS? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Particularmente pienso que debemos tener muchas ganas y mucha paciencia para poder investigar en un CUMIS, ¿no? Vamos a hablar profundamente de esto. Como experiencia personal, yo he participado en 9 CUMIS, de los cuales 5 he sido encargado de investigación, ¿no? Y particularmente pienso que es un poco complicado investigar en un CUMIS. Los porqués. Primer porqué, el CUMIS, el primer porqué es las poblaciones de los CUMIS son poblaciones heterogéneas, ¿no? Enrique, ¿cómo son poblaciones heterogéneas? Poblaciones heterogéneas son que vamos a encontrar las, las distintas etapas de la vida dispersos, muy dispersos. ¿Cómo dispersos? Por ejemplo, pueden haber en un centro poblado muchos niños, muchos niños, muchos. Sin embargo, pueden haber pocos adultos mayores y aún pocos adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque estos migran a la ciudad, ellos se quedan por amor a su tierra o porque no les gusta la ciudad y ellos se quedan, algunos se quedan u otros van con sus padres u otros se quedan con sus abuelos, ¿cierto? Ya, esta es una primera complicación que hay dentro de un CUMIS, ¿no? Las poblaciones heterogéneas. Por eso es pero muy importante fijar o conocer estos datos con anterioridad. Consultarle al serumista, consultar al alcalde, consultar a las autoridades del pueblo, ¿no? Conocer el número verdadero de pobladores, ¿no? Es más, a veces también eso nos juega en contra. Como experiencia personal, nosotros queríamos hacer un trabajo en gestantes. Nos comunicamos con el serumista y el serumista nos dio el ASIS. En el ASIS figuraban algo de 30 gestantes. Sí, recuerdo muy claro que eran 30 gestantes. El día de la semana del campamento nosotros nos acercamos a la posta todos, ¿no? Entusiasmados por nuestras 30 gestantes. Sin embargo, la información había sido falsa, ¿no? Solo habían 2 gestantes. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Por lo que yo les sugiero eh, hacer un viaje exploratorio. Realmente para hacer una investigación en el CUMIS deberíamos tener 3 viajes. El primer viaje exploratorio y de concientización a las personas. ¿Por qué de concientización? Porque para informar a las autoridades que estamos yendo, si bien a dar hacer diferentes charlas de salud médica, hacer proyección social, hacer una campaña médica, también debemos de informarles que estamos yendo a hacer un trabajo de investigación, ¿no? Concientizarlos, decirles que si vamos a hacer encuestas que solo van a hacer preguntas dirigidas, o si van a hacer entrevistas en focus group, o si van a hacer entrevistas a profundidad, todo eso debemos eh, mencionar a las autoridades del poblado al que vamos a ir, debido a que más adelante no se pueda prestar esto a malentendidos, no, debido a que una población rural siempre se lleva o está muy pegada a sus autoridades, ¿no? Si la autoridad te dice, Juanito, tú no vas a hacer esto, créanmelo, ténganlo por sentado que Juanito no lo va a hacer, ¿no? Por eso siempre deben de haber las conversaciones con las autoridades, etcétera, etcétera, ¿no? Y si se van a hacer muestras médicas, también decirle a las autoridades, ¿no? Señor alcalde, nosotros venimos de esta universidad
nosotros queremos aplicar estos exámenes de laboratorio, posteriormente les entregaremos los resultados, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Como ya les había mencionado, algunas personas piensan que nosotros vamos y solo la usamos, ¿no? Y eso no debería ser así, ya debemos de cambiar esa forma de pensar, ¿no? Entonces, por lo cual yo menciono que deben de ser 3 viajes, ¿no? El primero de concientización, el segundo viaje ya de administrar las encuestas, el viaje de ejecución, ¿no? De ejecutar el proyecto. Y el tercer viaje, el viaje de entrega de resultados. Chicos, esto es muy importante. Entregar los resultados a la población es muy importante. Si la población nos ha ayudado con su tiempo a llenar las encuestas o con alguna muestra biológica, nosotros debemos entregar los resultados a esta población. Debido a que si hacemos un trabajo de anemia y el puesto de salud tiene que solo el 30% de la población infantil tiene anemia y los demás está bien, y con nuestro trabajo nosotros refutamos dicha premisa, entonces para decirles, ¿no? A nosotros nos ha salido esto y ellos puedan ver qué ha pasado o qué está pasando, qué ha cambiado, o etcétera, y puedan implementar a su programa una nueva estrategia, un nuevo método para que esto pueda cambiar, ¿no? Por eso la entrega de resultados es muy importante. Si nosotros hacemos un trabajo, digamos, de maltrato infantil o de bullying en los colegios, ¿no? Entonces nosotros entregarle estos resultados al director del colegio, ¿no? Y decirles, hemos identificado que en su centro educativo hay maltrato infantil, en su centro educativo hay prácticas de bullying, ¿no? Para que posteriormente ellos tengan un contacto con el centro de salud y la psicóloga del centro de salud pueda ir a dar charlas en el centro educativo, y así popularmente ganamos todos. Ganamos nosotros porque hemos hecho un proyecto, lo hemos ejecutado correctamente, hemos obtenido resultados que nos van a valer para una posterior publicación, y de paso estamos ayudando a nuestros hermanos del interior del país, ¿no? Entonces, así coloquialmente ganamos todos. Por eso es muy importante, ténganlo en cuenta, hacer los 3 viajes. Si no se puede o por A o B el tiempo no lo amerita, no nos deja hacer 3 viajes, podemos hacer 2 viajes. Porque el CUMI, si mal lo tengo entendido, dura aproximadamente 7 días o 5 días. Por ejemplo, yo iba de lunes al siguiente lunes, ¿no? No, de lunes al domingo, ¿no? Entonces llegábamos lunes en la tarde, teníamos el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, ¿no? Entonces teníamos 1, 2, 3, 4. Estos días no contaban mucho, porque este día era de campaña médica y este día era de proyección social. Entonces, hacer investigación dentro de estos 2 días es muy complicado, ¿no? Porque las personas vienen y hay como que a mí me explicaron, o hay un llamado sesgo de conveniencia, ¿no? Ya papito, yo te lleno la encuesta, pero tú me das mi regalito en la proyección social. Ya papito, yo te lleno la encuesta, pero me atiendes rápido en la campaña médica. Entonces eso es un poco de complicaciones que hay dentro del CUMIS, ¿no? Dentro de la parte de investigación en un CUMIS. Por lo que si son 2 viajes, podrían el martes concientizar a la población en sus charlas educativas, ir informando que van a haber compañeros que van a realizar algunas preguntas, los que desean participar hablan con ellos, ¿no? También recordar que al llevar el consentimiento informado, algunas personas no saben escribir, ¿no? Por lo que es importante poner dentro del consentimiento informado la firma o huella digital, ¿no? Entonces, llevar siempre los taponcitos para los que no tienen la facilidad de poder firmar, ¿no? Entonces,
como ustedes están viendo, la complejidad de investigar en un CUMIS es alta, ¿no? Sobre todo sobre todo yo lo veo más por las poblaciones heterogéneas, ¿no? Debido a que muchas veces me he tocado con poblados en los cuales hay muchos niños, en los cuales hay muchos adultos mayores, en los cuales no hay casi adultos jóvenes, etcétera, etcétera. Por lo que yo recomiendo, y siempre lo he recomendado, y es lo que yo he estado trabajando dentro de mi sociedad, es crear líneas de investigación dentro de un CUMIS. Esto sí es importante. Si nosotros vamos a un CUMIS, digamos nuestro primer CUMIS, vamos a obtener, digamos, queremos trabajar en adultos mayores, posiblemente en dicha comunidad van a ver, en mi mejor CUMIS encontré 90 abuelitos. 90 abuelitos de comunidades rurales para una publicación es bonito número, ¿no? Pero si nosotros queremos apuntar, si ustedes desean apuntar a una revista mayor, de un quintil mayor, entonces debemos juntar muchos más abuelitos. Y esto lo pueden hacer en su otro CUMIS. Otro CUMIS, digamos que tenemos 70 abuelitos. Y así, así, así. Pero esto ya puede quedar como un trabajo preliminar. Se puede publicar, si se puede publicar, podría ser fácilmente un original o original breve y posteriormente añadir los datos, ¿no? Los demás datos. O simplemente guardar los datos y para una publicación más maciza, por llamarlo así, ¿no? Una mejor publicación. Y Enrique, voy a esperar hasta mi octavo, noveno CUMIS para recién publicar. No, no necesariamente, porque también podemos publicar diferentes cosas. Podemos hacer una carta al editor, comenzar así correctamente, perfectamente con una carta al editor. Hay muchos temas, ¿no? Los beneficios de un CUMIS en una población rural. Podemos publicar también sobre los beneficios de las charlas educativas en el primer nivel de atención, un estudio como exploratorio, ¿no? Entonces, sí se puede empezar así en un CUMIS, ¿no? Pero lo más importante y lo que yo siempre he recomendado es crear líneas de investigación dentro de un CUMIS, ¿no? Por ejemplo, trabajar en adultos mayores, trabajar en niños, etcétera, etcétera, ¿no? Que son las poblaciones que hay mucho más dentro de un CUMIS, ¿no? Y es interesante, es muy, pero muy interesante. Entonces, continuemos. Entonces, ¿qué se puede investigar en un CUMIS, no? Como ya estamos conversando, los grupos de estudios más que nada son los adultos mayores y los niños, ¿no? También hay adolescentes, gestantes, y también nosotros mismos podemos investigar, ¿no? Nosotros mismos podemos hacer estudios, ¿no? Podemos hacer variaciones de funciones biológicas a nivel del llano, a nivel de la altura, podemos ver todas esas cosas, ¿no? Particularmente pienso que estas dos poblaciones son las más importantes para poder trabajar dentro de un CUMIS, ¿no? Sin embargo, debemos tener cuidado, mucho cuidado en estas dos poblaciones, debido a que estas dos poblaciones son poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces debemos tener muy en claro el consentimiento y en caso de los niños el asentimiento y el consentimiento informado, ¿ya? Entonces debemos tener muy en claro eso. ¿Por qué no se publican muchos trabajos del CUMIS? Por lo mismo que ya estábamos hablando, ¿no? El difícil acceso a información, la heterogeneidad de las poblaciones, entonces hacen que nuestros datos se pierdan, ¿no? Nosotros podemos ir muy entusiasmados
y encontramos muy pocos datos, entonces como que eso va a desanimar al grupo de investigación. Pero chicos, ustedes deben de ser fuertes y persistir en eso, ¿no? Creando como les recomendaría que puedan crear o puedan fijar ya una línea de investigación para que no tengan muchos trabajos dispersos y puedan ustedes enfocarse en uno solo y hacer un trabajo muy compacto, hacer un buen trabajo que tenga, que pueda ser publicable en una muy buena revista, ¿no? Y así trabajar. Entonces, acá en un grupo de estudios también es recomendable en las campañas médicas, muchas veces queda con nosotros las historias clínicas, ¿no? Entonces esto puede funcionar como una base de datos secundarias, ¿no? Podemos empezar con enfermedades más prevalentes en dicha población rural, podemos empezar con por qué hay estas enfermedades prevalentes, de capaz hay, no lo sé, digamos, quistes hidatídicos y la mayor población que hay es ganadera, ¿no? Entonces podemos ver todas esas asociaciones que hay dentro de esa población, ¿no? Entonces deben de tener muy en claro lo que hemos estado hablando. Muy buena comunicación con las autoridades, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Buena comunicación con autoridades, que esto es lo primordial que deben de hacer ustedes, ¿no? Es lo primordial. Posteriormente deben de tener las campañas de concientizaciones para informarle a la población que ustedes están yendo a realizar también un trabajo de investigación. Y también ustedes deben de tener los ánimos, ¿no? Los ánimos, las ganas de poder hacer todo esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros vamos y las poblaciones rurales, una casita está acá y otra casita está aquícito nomás. Y este aquícito nomás es como 45 minutos de caminata. Entonces acá tenemos una muestra y acá también tenemos una muestra. Entonces nosotros debemos de ir. Todo acá va a sumar. De paso que concientizamos a este poblador y concientizamos a este poblador con las charlas educativas, ¿no? Por eso también lo que yo recomiendo es que dentro de su comité organizador, dentro de su grupo de estudiantes que van a asistir a un CUMIS, siempre vayan los que van a hacer investigación con los que vayan a hacer charlas educativas. ¿Por qué? Porque mientras, digamos, hay un grupo de personas acá y otro grupo de personas acá, mientras ellos están haciendo las encuestas, etcétera, etcétera, a este grupo de personas, ellos pueden estar haciendo las charlas educativas a este grupo de personas, ¿no? Y de ahí viceversa, ¿no? Para que ya puedan ambos beneficiarse de ambas actividades, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes desde hoy ya tengan planteado su protocolo de investigación, ¿no? Y ya que estén afinando detalles para poder ejecutarlos en su cumis, ¿no? Así por dar rienda suelta, hay muchos trabajos que se pueden hacer en un cumis. La BD, por decirlo así, la anemia, ¿no? La anemia, la parasitosis. Eh, Muchas veces he visto que se quiere explorar hoy en día salud mental. La salud mental también es muy importante, ¿no? Y se podría explorar la salud mental en adultos mayores, ¿no? Que hay test validados para explorar salud mental en adultos mayores, ¿no? De ahí también se puede aprovechar los colegios. Los colegios también son nuestros aliados, ¿no? Debido a que explicándole al docente lo que nosotros queremos hacer y lo que nosotros vamos a lograr con esto va a ser en beneficio a su centro educativo, entonces ellos nos van a poder apoyar, ¿no? Hablar sobre conductas agresivas, hay una encuesta sobre percepción y actitudes frente al bullying, entonces hay muchas encuestas que se pueden hacer, ¿no? Y son encuestas
que están validadas en nuestro país. Luego también se puede trabajar con el centro de salud, aunque no es muy recomendable la encuesta de su salud para ver satisfacción en consulta externa o en primer nivel de atención hay una encuesta también se podría aplicar, ¿no? Y también podríamos crear una nueva encuesta también, ¿no? Podría ser de satisfacción, ¿no? Haciendo un focus group, ¿no? Viendo las necesidades de la población que tiene, ¿no? Hacer lo que muy poco también se hace, ¿no? Los estudios cualitativos, ¿no? Hay muy pocos estudios cualitativos también, en general, ¿no? No solo en el CUMIS. Entonces debemos tener en cuenta todo esto, lo que hemos estado mencionando para poder realizar un trabajo en un CUMIS, ¿no? En misceláneas tenemos ejemplos de trabajos que se realizaron en un CUMIS, ¿no? Este fue un estudio realizado en Colombia, ¿no? Campamento Universitario Multidisciplinario en Investigación y Servicio CUMIS como estrategia de intervención comunitaria, como una estrategia para poder apoyar a la población, ¿no? Entonces, ¿cómo se hizo? El objetivo del presente trabajo es describir el Campamento Universitario Multidisciplinario de Investigación y Servicio como estrategia de participación comunitaria y estudiantil de un conjunto de universidades de Colombia lideradas por la Universidad Tecnológica de Pereira, ¿no? Entonces, como ya había mencionado, ellos también dan su primera versión, ¿no? Y posteriormente juntan más datos y vuelven a otra publicación, ¿no? La primera versión en Colombia tuvo lugar el 27 al 30 de marzo, ¿no? Del 2010 en el corregimiento de Caimalito, ¿no? Pereira, ¿no? Se realizaron brigadas de salud, sesiones educativas y trabajos de investigación en este periodo. ¿Y cuál es su conclusión? El CUMI 2010 permitió a los alumnos aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación universitaria y llevar a cabo proyectos de investigación científica, ¿no? Entonces este estudio es realizado en los alumnos, ¿no? Posiblemente les hayan puesto un pretest sobre cómo realizar una investigación en trabajo de campo y posteriormente realizar el trabajo, ser evaluados y etcétera, ¿no? Luego hay otro trabajo que fue realizado por el doctor Maita Calderón, junto al doctor Chambi, al doctor Huacho, a la doctora Euskata y al doctor Cárdenas, ¿no? Y al doctor Wexen, ¿no? Que es parasitosis gastrointestinal en la comunidad rural de Yupa, ¿no? En Ancash, Perú, en el 2012. Entonces es un paper en el cual se evaluó a 254 personas, ¿no? Una muestra de 254 personas tomadas por muestreo por conveniencia, ¿no? Que es un muestreo que se suele utilizar en el CUMES, en estas poblaciones rurales, ¿no? Por medio de un plano geográfico con todas las casas pertenecientes a la zona de estudio se trabajó con código de casa, ¿no? Siempre es muy importante hacer código de casa. Si nosotros vamos a ir a tocar puerta por puerta, debemos hacer un mapa, ¿no? Un mapita, hacer un mapita, un croquis de toda la ciudad y ver en esta casa cuántos viven, cuántos niños, etcétera, ¿no? Por eso también lo importante de hacer 3 viajes o lo importante de viajar días antes, ¿no? Entonces vemos que acá se hallaron fichas de datos sociodemográficos y bueno, y se pasó a la recolección de la muestra de heces, ¿no? En el cual se pudo ver que el 63% de los pacientes presentaban al menos un parásito, ¿no? Y esto fue muy importante para dicha población debido a que se presentó estos resultados al puesto de salud y pudieron controlar esto, ¿no? Muy importante, sería muy interesante replicar este trabajo en otra comunidad, ¿no? Luego hay otro trabajo que se publicó también en otra revista, que es los factores asociados con el pobre equilibrio, el pobre equilibrio en adultos mayores de 9 comunidades altoandinas, ¿no? Trastornos del equilibrio, ¿no? En 9 comunidades altoandinas, ¿no? Es un estudio que se realizó con poblaciones de cumis también y se exploró a los adultos mayores, ¿no?
explorar a los adultos mayores, se les realizó distintas pruebas de equilibrio, de etcétera, etcétera, para poder ver si podían, ¿no? Este estudio también había sido realizado anteriormente, creo, en los Alpes. Y los Alpes y los Andes vienen a ser muy diferentes, ¿no? Entonces también podemos revisar la literatura y ver qué han estudiado en otras comunidades de altura y posteriormente ver si eso se puede replicar en nuestra comunidad, ¿no? En nuestra altitud, ¿no? Que también es muy interesante. Bueno, esta es una foto de mi primera experiencia de investigación en un CUMIS. Fue en el CUMIS de Lampa, de Pariahuanca, en Huancayo. Tengo conocimiento que ustedes también van a ir a la zona de Junín, una zona muy bonita, ¿no? Entonces, chicos, mi correo electrónico está abierto para ustedes. Espero que esta charla muy pequeña, pero les he dado todas mis experiencias prácticamente de cómo realizar un trabajo en CUMIS haya sido beneficioso para ustedes, ¿no? Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, cualquier inquietud o si ustedes deseen hacérmela, hágamela llegar, no hay ningún problema. Eh, Jonathan tiene mi número o si no me escriben al correo electrónico que los mencioné ahí abajo, ¿no? La verdad, muchas gracias por la invitación. Un hermano cumista siempre va a ser un hermano cumista. Espero que este cumis, su primer cumis, sea muy exitoso para ustedes. Puedan llegar a hacer todo lo que ustedes han planteado. Puedan llegar a poder realizar todo lo que ustedes se han propuesto, ¿no? Entonces a ponerle mucho punche, que hay una población que les espera a ustedes, una población que en 5 días, créanme, que esos 5 días que ustedes van a estar ahí, la población va a estar eternamente agradecida, va a ser la población va a estar de distintas formas, ¿no? Va a ser si al principio va a ser un poco no tan receptiva, pero posteriormente van a ir con ustedes y es una mezcla de emociones, el Kumi, ¿no? Es una experiencia única, es una experiencia muy valiosa, ¿no? Así que chicos, a poner todos ustedes, ya saben como lo mencioné, cualquier duda, inquietud que tengan, me la hacen llegar. Y la verdad, muchas gracias al comité organizador por hacerme partícipe de su primer Kumi, ¿no? Estoy muy agradecido, ¿no? Hasta luego chicos.